Los científicos nos dicen que hace 14.000 millones de años todo lo que vemos en el universo estaba condensado en un punto. Y que en ese entonces empezó un proceso de expansión por el cual se fue creando más espacio, pero no más energía, y entonces el universo se fue enfriando. Al principio había fotones, nada más, es decir, luz. Pero en la medida que el universo se enfrió, esa luz se fue convirtiendo en partículas. Y las partículas se fueron condensando para formar átomos y finalmente cuerpos mucho más grandes como estrellas y galaxias. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Cómo saben los científicos que esto fue así? Bueno, todo parte de observaciones que hizo originalmente un astrónomo norteamericano llamado Edwin Hubble. Y Hubble trabajaba en el Observatorio del Palomar, en las montañas de Palomar, en el sur de California, donde hay cielos estrellados muy hermosos, y se concentró fundamentalmente en la observación de galaxias. Y lo que él notó, él podía medir, podía determinar a qué distancia estaban las galaxias de la Tierra. Y también podía determinar si esas galaxias se están acercando a la Tierra o se están alejando de la Tierra. Y lo primero que notó fue que la vasta mayoría de las galaxias se aleja de nuestro planeta, como si nosotros estuviésemos en el centro y todo se alejase de nosotros. Y eso le llamó poderosamente la atención. Y lo otro que podía hacer es que podía calcular a qué velocidad se están moviendo las galaxias. Y al calcularlo, lo que advirtió es que cuanto más lejos una galaxia está de la Tierra, más rápido se está alejando de la Tierra. Y esto es como si todas las cosas se alejasen unas de otras, de tal manera que el universo se está expandiendo. El francés Lemaitre lo que hizo fue proyectar la película de Hubble, pero a la inversa. Si todas las cosas se están expandiendo, quiere decir que si lo miramos para atrás, las cosas se están condensando y en un pasado remoto todas las cosas tienen que haber estado en un punto. Y así surgió la idea del Big Bang. La teoría del Big Bang permitía explicar un montón de cosas y tenía incluso algunas predicciones muy interesantes. Por ejemplo, si la teoría del Big Bang era cierta, la luz que existía en aquel inicio, los físicos se dieron cuenta que con el tiempo y con el enfriamiento paulatino del universo, esa luz se iba a transformar en microondas. Y por lo tanto debía haber un fondo de microondas en todo el universo si uno detectaba la radiación en los puntos más lejanos de la Tierra. Y en efecto, el fondo de microondas había sido detectado por dos científicos en los Bell Labs, que son una compañía de teléfonos, digamos. Y estos dos científicos, Arno Penzias y Robert Williams, habían estado tratando de deshacerse de una estática, de un ruido de fondo que detectaban en las comunicaciones, y finalmente determinaron que se trataba justamente de este fondo de microondas, dándole mucho respaldo a la teoría del Big Bang. Y por cierto, estos dos científicos ganaron el premio Nobel por este descubrimiento. De todas maneras, la teoría también tuvo sus traspieces. En algún momento empezaron a tratar de calcular la edad del universo y lo que se dieron cuenta es que la teoría del Big Bang predecía que el universo era más joven que el planeta Tierra. La edad del planeta Tierra la habían sido calculado por geólogos, una ciencia mucho más antigua que la astronomía. Sin embargo, los científicos no se amedrentaron y lo que lograron descubrir es que las distancias de todos los cuerpos celestes habían estado mal calculadas y cuando uno recalculaba las distancias entre las galaxias, el universo era muchísimo más grande que lo que se había calculado originalmente, con lo cual, al ser más grande, tarda más tiempo en pasar desde el origen del universo hasta la actualidad y el universo resultó ser mucho más antiguo que lo que se había calculado originalmente. Es decir, que la teoría del Big Bang salió airosa de ese escollo. Y al día de hoy es una de las teorías más robustas y más comprensivas que tiene la ciencia porque realmente permite explicar no solamente las cosas que vemos astronómicamente, sino el origen de las estrellas, de las galaxias e incluso de los átomos. Es una de las grandes conquistas del siglo XX.